Muy buenas tardes a cuantas personas nos acompañáis esta tarde en la sala y a cuantas nos acompañan también por cualquier motivo no hayan podido venir desde el otro lado de la cámara. La agrupación ateneísta Francisco de Goya, Estudios Pictóricos y Sociales, les agradece su asistencia, su compañía a esta conferencia que hemos llamado simplemente El Renacimiento, nada más. El Renacimiento, esa época que allá en el siglo XV hizo que los ciudadanos de entonces se fijaran en un milenio anterior. El cronómetro de la historia no se puede parar, ni se puede volver hacia atrás, pero ellos sí se fijaron en lo antiguo para, a partir de ahí, empezar por cambiar la filosofía teocrática por la antropológica, con Herardo de Róterdam a la cabeza. No me he traído papel, con lo cual a lo mejor buscaron todo el conocimiento científico sin dar nada por hecho, ni en la física, ni en la química, ni siquiera en la investigación de los mares, ni el Mare Nostrum, ni los ajenos, y sin miedo a caerse si pasaban el meridiano del Ecuador, a caerse hacia el abismo. Y además todo eso fue posible gracias a no solo la voluntad, sino a la existencia de, primero, grandes genios que supieron representar toda esa filosofía y cultura, partiendo incluso de la épica y la lírica de las tragedias griegas y romanas, sino que además también fueron capaces de expresar su genio ayudados por los mecenas, que tenían a mucho orgullo tener artistas a su lado que pudieran expresar todo cuanto eran capaces en su genialidad. A muchos los conocemos hoy, otros seguramente habrán quedado en el anonimato. Pero de todos ellos vamos a hablar aquí. Y para que todo esto funcione, contamos primero con mis amigos, los técnicos de grabación, Bernabé y Susana, que andan por ahí inmortalizando este acto para que luego también pueda quedar grabado para la eternidad. Además, contamos, lógicamente, con las ponentes, doña Rosalía y doña María Teresa, que ahora os voy a presentar. Pero todo ello no sería posible o no tendría ningún sentido sin la presencia de todos ustedes, que son quienes dan sentido, como digo, a la existencia de este acto. Empezamos por doña Rosalía Vega Martínez. Creo que es la que está más a la izquierda de mi posición. Profesora de Historia en el Centro Benito Pérez Galdós. Doctora en Antropología, máster en Antropología Forense. Y, por su parte, doña María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, a quien muchos de ustedes ya conocen, pero no por eso habrá que dejar de decir que es pintora, escritora, directora de un programa de radio y ha sido, pues lleva ya más de 20 años de ateneísta, con lo cual pues le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Como pintora lleva más de 20 exposiciones en su haber y tiene además el segundo premio mundial de la edición 2022. 20 exposiciones, yo creo que hay más de 200 óleos entre todas ellas. Escritora
en literatura y psicoanálisis, Lassus de Toledo y un libro llamado Obra Colectiva, Saramago Siempre. Además, colabora en las revistas El Obrero y Entre Letras. Y como ateneísta, pues prácticamente ha tenido también una larga tarea, llegando a tener cargos de responsabilidad de dirección en la ejecutiva del Ateneo, Junta de Gobierno, que se llama, siendo vocal, depositaria y la primera mujer que tuvo el honor de ser elegida por los socios, lo que se llama socio bibliotecario. Antes de eso y después de eso y conjuntamente a la par que eso, también ha sido muchos años la que llevaba sobre su peso, sobre sus espaldas, la sección de Ciencias de la Salud, Psicología, Artes Plásticas, y actualmente sigue siendo la presidente de una agrupación llamada Marie Curie Estudios Científicos, Pictóricos y Sociales, y es vicepresidenta de la agrupación Goya, esta que organiza este acto de hoy, sin cuya participación o colaboración posiblemente no estaríamos aquí. Así que lo dejo aquí, si ustedes me perdonan algún lapsus. Este su humilde servidor le pasa la palabra en el mismo orden que las he presentado, primero a doña Rosalía, después a doña María Teresa, y con una advertencia, que no se nos olvide apagar los celulares para que no tengamos interrupciones, sobre todo en la grabación del vídeo, y le cedo la palabra a ellos. Muchísimas gracias una vez más. Buenas tardes a todos. Como ya les ha dicho, soy Rosalía Vega y venía a explicarles un poquito, voy a hacer el introito a la conferencia que va a dar en realidad Maite. Yo solamente voy a dar la pincelada de entrada y la colocación de nosotros mismos, a ver si podemos colocarnos en aquella época para saber lo que pasaba y de lo que se va a hablar. Entonces, el Renacimiento fue una época en el tiempo, fue después de la Edad Media, y no fue decir un día por la mañana, ya no es Edad Media, es Renacimiento, no. Eso era una etapa que iba pasando poco a poco y no fue hasta el siglo XIX en que un francés le puso el nombre de Renacimiento. Era Edad Media, Renacimiento en medio y luego Edad Moderna y luego la Ilustración. Pero no fue hasta el siglo XIX en que un francés, Michelet, que escribió un libro que se llamaba La Renaissance en France, el Renacimiento en Francia, que le puso este nombre. O sea, mientras estaba sucediendo el hecho, no se llamaba Renacimiento, era simplemente un hecho que empezó a finales del siglo XIV y siguió hasta casi el siglo XVII, que ya comenzó la Ilustración. Entonces comenzó en la ciudad de Florencia, que era en la ciudad donde se fueron uniendo los artistas y demás. También se ha dado un hecho muy importante, y es que los artesanos de aquella época, los ebanistas, los escultores, todos los que hacían aquellas maravillosas catedrales góticas, no eran artistas, eran artesanos. Y a partir de esta época empiezan a llamarse artistas. Eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, porque fue un salto bastante grande en esas especialidades que eran pues de todos los días, el hacer esas maravillosas catedrales, esculturas, etcétera, etcétera, pinturas de todo tipo. Pues ya, como les digo, fue en Florencia donde se nació y se empezó a desarrollar este movimiento, que se fue extendiendo por toda Europa, y el Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que tienen una forma de determinar la concepción del hombre y el mundo. La difusión de las ideas del humanismo se difunden por toda Europa. Ahora les voy a decir que a España no llegaron. A ver, ya está. Fue, ya les digo, Michelet, en el que el siglo XIX hizo la Renaissance et Réforme en France, publicada en 1855, y le puso término a esta época que fueron como unos 300 años, le puso ese nombre, pero antes no existía el nombre para nada.
Michelet puso el término a un periodo histórico que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo Galilei, que nació en el 1564 y murió en 1642. Todos sabrán más o menos un poquito así de las ideas de Galileo. Y lo consideró muy importante, sobre todo por los desarrollos científicos y de cultura, más que precisamente el arte. O sea, en este autor, el que le puso el nombre de Renacimiento, no iba tanto a la cosa del arte, sino iba más al desarrollo científico, en el que, por ejemplo, pues está Galileo. Lo consideró importante, pero hay que tener en cuenta que este señor era un nacionalista francés y republicano y atribuyó al Renacimiento unos valores democráticos que eran completamente opuestos a lo que pasaba en la Edad Media precedente. La Edad Media precedente tenía sus cosas, se considera pues, una edad un poco oscura, una época en la que había muchas supersticiones, miedos. O sea, era una época, vamos a decir, aunque luego si lo estudiamos bien tampoco era tan oscura, pero bueno, se considera una época un poco oscura. El término Renacimiento, por lo tanto, se utilizó reivindicando los elementos de las culturas griega y romana. O sea, los artistas, que ya empezaron a llamarse artistas, dijeron, ¿y por qué nosotros no vamos a ver lo que pasaba en el pasado, esas esculturas maravillosas, esos desnudos estupendos? Pues en la Edad Media no había nada de desnudos ni nada de eso, era todo en plan religioso, en plan todos tapados y en todo, o sea, no había desarrollo para nada de la pintura, ni se tenía el cuerpo humano nada más que en plan de rezos y todos tapaditos. Bueno, pues en este grupo de artistas empezaron a reconocer los valores de la cultura grecolatina y la contemplación libre de la naturaleza. Empezaron a amar la naturaleza y a querer representarla. Tras siglos de un predominio en lo que había habido una mentalidad dogmática establecida en el medievo. O sea, en el medievo no había este tipo de amor por la naturaleza y por el ser humano, no, era todo muy dogmático. La principal propuesta del Renacimiento, por tanto, es la profunda renovación del quehacer artístico, cultural, en relación al ámbito urbano. Las ciudades cambian, también se urbanizan, o sea, es que hay cambio en todo, no solo en la pintura y en la escultura, hay cambio en todo. Ámbito urbano, social e incluso filosófico. Aparece el protestantismo, la reforma, y eso pues es un asunto de índole filosófico religioso que va a ser muy importante porque va a cambiar toda la forma de pensar de la época. Se va a pasar de un teocentrismo, es decir, Dios está al principio de todas las cosas, a un antropocentrismo, el ser humano es el principio de todas las cosas y en el ser humano nos vamos a fijar en su belleza, en sus músculos, en su figura. Casi siempre se representan figuras jóvenes, ¿no? Tampoco hay alguno que representa a algún anciano, pero casi siempre son personas jóvenes, atletas. Recuerden en la antigua Grecia esos atletas de las Olimpiadas con esos maravillosos músculos. Pues eso es el antropocentrismo. Y sin embargo el teocentrismo, que era Dios y la Iglesia, pues va a bajar. Hay un declive de la Iglesia católica. ¿Por qué? Por la Reforma. La Reforma protestante pues fue haciendo que la Iglesia católica fuera decayendo, porque además estaba también muy ocupada la población pues por muchas historias de que en el año 1000 se iba a acabar el mundo, que había muchas supersticiones, o sea, mucha ignorancia y mucha hambre. Había una pobreza tremenda. Era la época feudal en la cual los señores estaban en el castillo con todas sus pertenencias y cosas, y sin embargo el pobre pues se moría de hambre y no daba pena a nadie. Los siervos de la gleba, que se llamaban. Hay una consolidación, en esta época hay una consolidación de las nacionalidades que surgieron en la Edad Media. Empiezan a crecer las ciudades, se van urbanizando, empiezan a tener pues sus sumideros y cloacas y demás, y se va quebrando el régimen feudal, sobre todo por eso, por la pobreza y por la miseria. Y entonces, ¿qué pasa? Que renace un nuevo grupo de personas, un grupo nuevo social, que es la burguesía. Y la burguesía va cada vez tomando más auge y va cogiendo una posición social importante. Por otra parte, en los gremios, como ya les he dicho, van desapareciendo los artesanos por los artistas, artista escultor, artista pintor, etc. Y eso es otro grupo social que va a ser muy importante.
Aparecen las monarquías, resurgen las monarquías, es decir, donde había un monarca y varios señores feudales, pues el monarca ya dice, aquí absolutamente lo lleva todo el monarca, van a desaparecer todos los feudos y todo. Aparecen también ideas alejadas de la escolástica. Ahora voy a explicar qué es la escolástica. Aparición de un sistema intelectual que se llama el humanismo y nacen las universidades. En España, pues Alcalá de Henares. Entonces, aquí vemos que, como pueden ver, en un lado tengo la desaparición prácticamente de la escolástica por irnos al humanismo. La escolástica, ¿qué era? Pues era una filosofía medieval que se apoya en la filosofía grecolatina para interpretar teóricamente el cristianismo. O sea, lo que es la creación del mundo, lo que es la creación del hombre, esos son los principios teóricos del cristianismo. Y el misterio de la revelación, o sea, la revelación de Dios, cómo reveló los mandamientos, la revelación de Dios, cómo hizo que saliesen los judíos de Egipto, por ejemplo. Algunos de sus principales representantes de la escolástica pues fueron Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham y Santo Tomás de Aquino. Esos estaban en la fase de la escolástica y bueno, costó que fueran un poquito cambiando. Estos hablaban de la dignidad humana y, sin embargo, el humanismo habla de la naturaleza humana, el ser humano como ser humano, con sus defectos y con sus virtudes, con sus músculos, con sus huesos y con toda la belleza del cuerpo humano en sí, que es muy importante. Entonces se centra y se sobreestima, a veces se sobreestima demasiado los valores humanos. Por eso he puesto esta imagen de aquí, una figura de una escultura griega y rodeada por la naturaleza, por el cerebro, que tiene tantísima importancia, etc. O sea, se pasa eso del egocentrismo al antropocentrismo. El humanismo va a ser la manifestación ideológica y literaria y artística del Renacimiento. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues primeramente se sintió interés por los autores y el arte latinos, pero pronto se fue a buscar la fuente. La fuente era la cultura griega. Y se centró en el hombre, sobreestimando los valores del hombre como tal. La toma de Constantinopla fue también un suceso muy importante por los cruzados de entonces, que en 1204 ayudará a todos estos investigadores y a todos esos artistas que están buscando, mirando hacia atrás y buscando en el arte griego y en la historia griega y en los escritos griegos, van a localizar muchísimos escritos que van a poder estudiar griegos, una vez que consiguen los cruzados la toma de Constantinopla. Por otra parte, aparece la Reforma. La Reforma, como ya les he dicho, pues empieza con Erasmo de Róterdam y con Lutero, que en el 1517 pega en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis contra la Iglesia católica, sobre todo contra las bulas. Todos sabrán lo que son las bulas. Las bulas es un documento que pagas en la iglesia determinada cantidad y te permite hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en Semana Santa, comer carne en Viernes Santo. Eso es una bula. Luego hay otras bulas que te permiten ir al cielo derecha sin pasar por ningún purgatorio ni por nada. Y esas bulas, Lutero estaba muy en contra de esas bulas. También la invención de la imprenta por Gutenberg en 1440 hizo que todas estas ideas de la Reforma se fueran difundiendo por toda Europa, menos en España, porque en España hubo una cerrazón que dijeron, aquí estas ideas reformistas no entran. Y todos sabrán que en la época de Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II y demás, no se dejaba entrar ni un libro del extranjero, no sea que contaminase al pueblo español con esas ideas reformistas. Entonces en España llegó más tarde y también llegó más tarde todo el Renacimiento que les estoy diciendo. ¿Qué caracteres tiene el movimiento renacentista? Pues tiene su carácter secular, hay una sobreestimación de los aspectos humanos y de toda la cultura humana, busca con ansia la belleza en el ser humano, la belleza en la naturaleza, la belleza en todo. Tiene veneración y protección de los literatos y artistas, aparece la figura del mecenas, porque los artistas pues siempre se ha tenido que los artistas no tenían ni para comer, pero aparecen los mecenas, y para un mecenas también
es un orgullo el tener un artista aquí a su lado en su casa, que le está pintando a toda su familia, le está pintando la casa, le está dejando todo genial. Bueno, pues en Florencia fueron donde aparecieron los mecenas, y allí fueron reuniéndose artistas, de los que hablará Maite, importantes, y allí iban viviendo. ¿Qué pasó luego? Que luego cuando en Florencia hubo problemas y demás, sobre todo problemas políticos, pues se marcharon a Roma. ¿Por qué se marcharon a Roma? Pues porque la Iglesia, como que veía que tenía una decadencia en su religión y demás, quiso hacer que esos artistas fueran a Roma para pintar pues lo que es la catedral de San Pedro, la Capilla Sixtina y todo lo que fuera necesario. Entonces los papas fueron los mecenas, después de Florencia, en Roma fueron los mecenas de los pintores y arquitectos y escultores de esa época. Hubo una paganización, como ya les he dicho, de la vida, se menosprecia la religión, el amor, la patria, y se cultiva el engaño, el disimulo y la venganza, que tendría montones de ejemplos para decirles de las cosas de aquella época que se pueden ver en cualquier libro. Se defiende la razón de Estado. Todo lo que es bueno para el príncipe es bueno. Las monarquías se ponen totalmente autocráticas. Ensalza la importancia de la razón. Nace el espíritu crítico. Hasta entonces nadie criticaba al señor feudal, aunque le estuviera matando de hambre, ni al rey, ni a nada. Pues ahora aparece el espíritu crítico. Y las monarquías absolutas, y desaparece el feudalismo. O sea, los señores feudales ya no tienen tanta potestad para hacer lo que les dé la gana, sino que tiene que ser el rey. El rey es el que tiene el mando. El otro historiador que tuvo gran influencia en dar la forma al concepto de Renacimiento fue el suizo Jacob Bucar, quien lo definió como el periodo entre Giotto y Miguel Ángel, es decir, del siglo XIV al siglo XVI. Bucar destacaba el renacimiento y el resurgimiento del espíritu individualista moderno, que en la Edad Media había estado totalmente cohibido. Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la unidad estilística que hasta en ese momento había sido supranacional. Bueno, contra este, vamos a decir, lío que se armó con la Reforma y el comenzar el protestantismo, la Iglesia Católica lanzó unos principios importantes para hablar del humanismo, pero vamos a ponerlo en la parte cristiana, para que no se nos vayan todos al protestantismo. Entonces dieron los principios del humanismo cristiano para contrarrestar esto que les estoy diciendo. Y son tres valores principalmente: dignidad, porque somos hijos de Dios; libertad para hacer el bien; y solidaridad y fraternidad, porque somos hijos del mismo Dios, y eso nos hace responsables a unos de los otros, o sea, la caridad. Los que más favorecieron el desarrollo del humanismo cristiano pues fueron los reyes católicos en España, después su nieto, luego el hijo de su nieto, y etcétera. Y con los reyes católicos con Isabel la Católica, tenía la suerte de tener a su lado a Beatriz Galindo, que fue una gran mujer y le ayudó mucho en este tema de estudiar un poco el humanismo en general en Europa. Los principales mecenas del humanismo fueron el cardenal Mendoza y el cardenal Cisneros, que fundó la Universidad de Alcalá de Henares, pero con los principios del humanismo cristiano, no con los principios del humanismo del Renacimiento que estaban rodando, vamos a decir, por Europa. Grandes humanistas españoles fueron Antonio de Nebrija y Luis Vives. Y ya con eso termino el speech y voy a pasar a mi amiga Maite a dejarle el micrófono, presentándoles estas dos imágenes que son, parece que son de la misma época, pero no. Aquí tienen a la izquierda el Hermes de Prasíteles, fíjense qué maravillosa escultura en la que todos los músculos, todo el detalle maravilloso del rostro, las arrugas del tejido, eso es una cosa, vamos, artística y fabulosa, y es del siglo IV a.C. Bueno, pues en eso fue lo que se fijaron los autores del Renacimiento, en esa época, la época romana y griega. Y luego la otra imagen que viene aquí a la derecha, pues ya es una imagen del Renacimiento, que es Neptuno y Anfítritre, ¿ves? Se fijaban en hechos y elementos y dioses de la antigüedad griega y romana, y hacían este tipo de esculturas y pinturas. Y esto es Neptuno y Anfítritre de Mabuse, uno de los romanistas flamencos del año 1516. Si se pueden fijar, pues se van notando los músculos, miren los músculos del tórax,
la cintura, todas las costillitas, los brazos, el músculo deltoides, los bíceps, etcétera. O sea, van haciendo lo que es la figura humana perfecta. Y eso en el canon de la belleza, de que tienen que ser, pues, sobre todo jóvenes. Y bueno, con eso he terminado, yo creo que un poquito la pincelada para meterles aquí en el Renacimiento, y ya para Muchas gracias. continuar a Maite. Pónmelo. Sí, te lo voy a poner. ¿O cambiáis? Sí, nos cambiamos ahora mismo. Llévate mi rata. Yo me llevo todo me lo llevo. Un segundo, que esto tiene... No, eso no. Esta no es, esta es otra cosa. No. Arriba, creo que es esa, el Renacimiento. Esta no sé si es la mía. No, esa es la mía. ¿Esta la tuya? Creo que sí. No sé, no seguimos buscando. Esa es la Sí, tuya. ponmelo grande. Para Sí, voy a ponerlo. Está. No, pero hay que ponerlo en pantalla grande. Que tiene que estar por aquí. ¿Dónde está la pantalla grande? Déjalo, pero si ahí se ve... No, tiene que ser... No se ve. No, es arriba. Yo como lo tengo en mi casa abajo... Ahí Ya. está. Pues sale, pasamos. ¿Bien o no? Sí, ya está todo. Ya está todo. Vale. Bien. Pues... Buenas tardes y muchísimas gracias, como bien ha dicho Paco, por vuestra asistencia a este acto. Yo creo que hablar del Renacimiento es muy bonito, pero como bien decía Rosalía, es muy complicado, porque claro, esto da para mucho. Pero bueno, vamos a dar unas pinceladas que yo creo que con esto puede quedar. Como ya ella ha hablado de lo que es el Renacimiento, yo os diré que, efectivamente, como bien ha dicho Rosalía, fue el movimiento cultural revolucionario que marcó el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Pero es fundamental que en esta etapa una de las grandes revoluciones fue el tratamiento de la perspectiva. Independientemente de todo el tema del Renacimiento, lo más fundamental fue este tratamiento, porque era la representación de las tres dimensiones, que de hecho es uno de los grandes logros de esta época. No podemos hablar del Renacimiento si no hablamos un poquito de las dos etapas que fueron el Quattrocento y el Quinquecento. El Quattrocento, ya sabéis, que era la escuela de Florencia, donde uno de los mayores fue Domenico Veneziano, uno de los mayores artistas. Y luego teníamos la del Quinquecento, que es la escuela de Roma, que era la escuela de los papas. Claro, se iban pasando, como bien ha dicho Rosalía, pues quien tenía el dinero, los mecenas, estaban en Roma. Y, como si dijéramos, los padres de esta época fueron Leonardo, Rafael y, entre otros, Miguel Ángel. El Quattrocento era, ya sabéis, 400 años antes. Digamos que es ahí donde nace el arte como lo conocemos hoy. El artista deja de ser anónimo y empieza a, como bien decía, el humanismo, etc. El padre del Renacimiento es Giotto. Era el que se considera un poco el padre del Renacimiento. Giotto fue el primer pintor cuya obra anuncia la llegada de un nuevo estilo, aunque, como suele pasar en estos casos, ni él mismo sabía lo que estaba haciendo y no era consciente. En ese momento se separa del estático arte medieval para dar vida a escenas dinámicas, y las narrativas tendrán lugar en el arte del Renacimiento. De Giotto poco sabemos, de su vida privada, lo mismo que otros artistas, hablamos mucho de su vida privada, de él poco se sabe. Lo único que sí es importante es que con 33 años ya tenía su taller y era maestro. Entonces, con esa edad tan temprana, ya ser maestro, la verdad es que, tenía su logro. El principal tema pictórico de esa época era el religioso. Aún inmersos en la plena Edad Media, y el arte italiano se encontraba plenamente influenciado por el estatismo y la rigidez bizantina. Aquí él empezó también a utilizar la perspectiva. Posiblemente inspirado por las grandes obras clásicas griegas y romanas,
y sobre todo empezó a utilizar los claroscuros, que añadió de forma totalmente visionaria. Fueron la revolución de la pintura en su siglo y sus figuras pasaron de ser figuras estáticas a tener vida, y a él, cuando pintaba esas figuras, pintaba historias. Ese fue uno de los principales temas. En este cuadro, la expulsión de los demonios, a ver si conseguimos con este puntero, y si no me levanto, si os dais cuenta, en la parte de la derecha, bueno, pues toda esa parte de la derecha es donde él tiene pintado toda la ciudad. Sin embargo, bueno, con el cursor a lo mejor también lo cursor lo veis mejor. Toda esta parte de la derecha es donde tiene él puesto sitúa la ciudad, pero sin embargo, si os dais cuenta, la parte de arriba es la que son los demonios que están asediando la ciudad. ¿Qué se ve realmente en ese cuadro? Pues como os he dicho antes, la perspectiva, porque imaginaros, para poder hacer toda esta ciudad, qué forma de perspectiva tiene, y sobre todo llama mucho la atención el colorido. No se puede empezar el Renacimiento, yo tendría que empezar siempre con el genovés, a mí es un pintor que me encanta. Bueno, en el cuadro de la derecha tenemos las bodas de Canaán. Si os dais cuenta, qué cantidad de personas ha conseguido incorporar, pero sin embargo, qué bien ha hecho la perspectiva, el fondo de atrás. O sea, le ha dado un color tremendo, pero sobre todo mirar qué perspectiva y qué claroscuros. Aquí ya sabéis que esto eran las bodas de Canaán, que es el nombre con el que suele identificarse un relato que tiene lugar a final de la primera semana del misterio de Jesucristo. Describe el primer milagro que hizo Jesús. Sabéis que en esta boda de Canaán en Galilea, en un momento determinado pues se quedan sin vino, y es la Virgen María, que está aquí al lado, aquí chiquitito al lado de Jesús, dice que nada, que no pasaba nada, que ella habla con su hijo, y fue la transformación del agua en vino. Y en la parte de la izquierda tenemos a Jesús muy jovencito hablando en el templo con los doctores. Pero, insisto, lo fundamental, aparte de todo, claro, es los claroscuros y la perspectiva. Claro, no podemos hablar de Renacimiento sin hablar de Leonardo da Vinci. Para mí, Leonardo da Vinci, bueno, yo seguiré yendo para seguir viéndole en su ciudad natal, porque para mí es fundamental. Leonardo fue un polímata florentino del Renacimiento. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Me ahogo solo de contar todo lo que ha sido Leonardo, fue Leonardo. Pero sobre todo, Leonardo lo que destacó en todo, pero era la pintura. A él pintaba, y no es que tenga muchas obras, pero sin embargo era el eterno, yo lo llamaría el eterno insatisfecho. Él pintaba una obra y era muy desastroso. De pronto, bueno, se iba a otra y volvía, y esto lo tengo que volver a retocar, etcétera. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, han sido copiadas, parodiadas, requetecopiadas por todos los pintores, y sobre todo han sido analizadas en todo lo que han podido. Aquí tenemos su dibujo del hombre de Vitubio, y bueno, pues ya sabéis la parte femenina, la masculina, etcétera. Una de las cosas, antes de hablaros un poquito de La Última Cena, uno de los fundamentales de Leonardo fue lo que él creó que fue la técnica del esfumato. El esfumato es una técnica pictórica que se obtiene, mejor dicho, para aumentar varias capas. Él empieza a dar varias capas de pintura extremadamente delicadas y sobre todo muy diluidas. Esto proporciona a la composición unos contornos imprecisos, esa es la palabra, imprecisos, así como un aspecto de antigüedad y lejanía. Se utilizaba mucho, ahora lo vamos a ir viendo, en los cuadros del Renacimiento para dar una impresión no solamente de profundidad, sino de envejecimiento. Leonardo da Vinci aplicaba unas capas muy, muy finas de pigmento. También tenéis que tener en cuenta que antiguamente no era como ahora, que vas al supermercado y dices, me da un tubo de azul real y uno de magenta y tal. No, ellos los pigmentos los machacaban, los hacían, y era bastante difícil poder llegar a hacer esta técnica, porque era aplicar
una sobre otra capa, insisto, muy diluidas. Nosotros ahora lo hacemos con aceite de linaza o con trementina, pero ellos pues igual lo hacían. Y de esta forma construían una expresión muy sutil, insisto que lo vais a ver. En la época actual, yo por lo menos lo que hago, no se me ocurre hacer el esfumato, o sea, cuando lo he hecho ha sido un desastre. Lo que hago son transparencias. Entonces, cuando quiero alejar algo, doy, además tú, Mauri, tu hija también lo hará en plan de transparencias y los claroscuros. En marzo de 1499, Leonardo trabaja como arquitecto, ingeniero militar, bueno, bien. Leonardo crea La Última Cena, su mejor obra, la más serena y sobre todo alejada del mundo temporal, durante unos años caracterizados por los conflictos bélicos. Imaginaros este mural enorme, maravilloso. Hay una anécdota que dicen que cuando llega, bueno, este está en Milán, en Santa María de Gracia, por lo visto cuando el rey de Francia entra en Milán y ve el fresco, dicen que se quedó mirando y, bueno, pues acariciaba la idea de poder desprender el mural, el fresco de donde estaba para podérselo llegar a París. O sea, como si cogiera un cuadro, pues eso es lo que pensaba. Yo cuando fui a Milán y lo estuve viendo, los piececitos de Jesús yo no los vi. O sea, esto estaba totalmente tapiado, como si dijéramos, pues porque por lo visto hubo una época donde, bueno, pues lo habían destrozado, etcétera. Pero Leonardo pinta entre el 1494 y 1498 y se recrea el versículo bíblico en el que son los 12 apóstoles. Jesús comparte el pan y el vino con sus 12 apóstoles un minuto antes o un segundo antes de que Judas Iscariote le traicione. Es un fresco, insisto, que está en Milán y como todos sabemos, Leonardo también era el rey de los enigmas, el rey de la magia, siempre dejaba en todos sus cuadros algo oculto. Yo he leído varias historias, bueno, sobre todo una con el cine, cuando la película de Leonardo, bueno, estaba para Leonardo, del Código da Vinci, decía que esta parte, este espacio, era pues porque, bueno, estábamos hablando del Santo Grial, eso decían. También es verdad que es cierto que la forma de vestir de Jesús y se supone que es San Juan Bautista, son muy similares, si os dais cuenta, en las mismas capas, en fin, los colores están como muy iguales. Y sobre todo, pues también se comenta mucho que San Juan Bautista es excesivamente bello y la postura es como muy femenina. Bien, hay quien dice que era la Magdalena, yo no me meto en eso, yo hablo del cuadro, que es mi obligación. Aquí es donde Leonardo utiliza el esfumato. Si luego nos da tiempo cuando terminemos, yo os lo puedo decir cómo lo hacían los pintores, sobre todo cómo lo hacía él. Bueno, eso es lo que he leído. Si os dais cuenta, mirar las dimensiones que tiene la mesa y sin embargo cómo ha conseguido dar esa profundidad. Es algo, y sobre todo el fondo, o sea, cómo se puede conseguir. La Gioconda, ¿qué os voy a contar de la Gioconda? Esposa de Francesco de Giocondo, Lisa, Mona Lisa, es la obra renacentista por antonomasia del Renacimiento. Sabéis que está en el Louvre y esta obra ha sido estudiada hasta la saciedad. Es verdad que según te pongas, te va mirando, siempre la Gioconda te mira. También es cierto que, fijaros, la sonrisa enigmática, pero aquí se ve perfectamente cómo emplea él la técnica del esfumato. Mirar el fondo, o sea, cómo consigue alejarlo completamente y envejecer, o sea, ha alejado completamente ese fondo. Y si os dais cuenta, no hay líneas, o sea, todo es un poco impreciso. Ha conseguido meter a la Gioconda, o sea, lo ha metido dentro de todo, ha mezclado de una forma que es increíble, o sea, increíble cómo se puede hacer una cosa de estas. En la Virgen de las Rocas, Leonardo pintó 2 cuadros de la Virgen de las Rocas completamente diferentes. Uno creo que está en el National Gallery de Londres y otro está en el Museo del Louvre. Aquí en este cuadro, si os dais cuenta, igual utiliza la técnica del esfumato, pero en primer plano tenemos a la Virgen con cara muy de niña, pero está, se supone que es San Juan Bautista, es el Niño Jesús, el ángel y la Virgen. Pero fijaros cómo, ¿por qué
la Virgen tiene la mano como protegiendo al niño Jesús, todos arrodillados, están para adorar al niño, pero sin embargo el niño Jesús ya está bendiciéndolos, levanta su manita para bendecirlos. Pero os dais cuenta que la mano de la Virgen, más que una mano, parece un garfio, o sea, es que está como excesivamente, no lo sé. Y sin embargo el otro brazo es demasiado largo y protege al que se supone que es el primo de Jesús. Hay una discordona, quizá por eso es tan... Este cuadro es un cuadro muy bonito, pero sin embargo es muy intrigante. Entre otras cosas porque el ángel, ¿a quién señala el ángel? ¿Qué quiere decir Leonardo con ese dedo ahí? Pero lo que es cierto es que esto es una auténtica obra de arte y ni siquiera la Virgen de las Rocas no existe la Virgen de las Rocas. Y esta otra parte, pues bueno, es una invención, algo maravilloso. Tenemos a San Juan Bautista, que representa el signo de interrogación, el enigma de la creación. Aquí tú miras a San Juan Bautista y realmente... bueno, pues es una imagen bella, es una imagen preciosa, pero a la vez también es enigmática. Mirar la sonrisa enigmática que tiene, está arropado arropado o vestido con esas pieles, el pelo y sobre todo, a ver, ¿dónde señala? Señala el cielo, es que nos tenemos que ir al cielo, el purgatorio, nos está enseñando el camino, en fin, todo en Leonardo era un poco... En la Dama del Armiño no puede ser un cuadro más sereno, más bello. El fondo muy oscuro, ella con esa cara porcelana tan bella, tan serena. Ella era la modelo, se llamaba Cecilia Ballarani, y era cuando esta señora era la amante de Ludorico, era el duque en ese momento, duque de Milán. Era cuando en esa época Leonardo estaba trabajando para ellos. Y Leonardo lo que quiere representar aquí es una alegoría al amor y al apego. Y realmente yo creo que lo consigue. Hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel, bueno, pues fue un arquitecto, escultor. Voy muy rápida porque si no nos llegamos. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor, pintor, poeta italiano, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años, entre Florencia y Roma, que era prácticamente donde vivían sus mecenas. Hablar de Miguel Ángel, bueno, es hablar lógicamente de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel realmente, él lo que le gustaba era la escultura. Él pintaba porque, bueno, era un pintor, pero no era de las cosas que más le gustaba. Miguel Ángel tenía 33 años cuando empieza a pintar el techo de la capilla. Esto era en el 1508 y 36 años cuando la termina, en el 1512. Sin embargo, luego el juicio final lo pinta entre 1535 y 1545. En ese momento ya tenía 60 años, duró más o menos como 4 años. Yo de la Capilla Sixtina voy a hablar muy poco porque yo creo que esto daría para no una conferencia, daría para miles. Pero deciros así muy rápido que la Capilla Sixtina era la capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Como todos sabéis, la residencia oficial del Papa, y se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. La función principal de la Capilla Sixtina era la de servir de sede en la Capilla Pontificia. Bueno, hablamos un poquito, que es lo que nos importa, de los frescos de Miguel Ángel. En el 1508, Miguel Ángel recibe el encargo de Julio II para repintar el techo de la Capilla Sixtina. El techo en aquel momento estaba pintado en azul con unas estrellitas. Las estrellas eran doradas. El trabajo comenzó el 10 de mayo, tal como os he dicho. Pero cuando se lo proponen a Miguel Ángel no quería pintar la Capilla Sixtina, porque realmente él lo que le gustaba era esculpir, ella lo que le gustaba era escultor. Entonces pensaba que si se ponía a pintar le iban a distraer de lo que realmente a él le gustaba. Pero sobre todo también, como todos los pintores, tenían un poco, como si dijéramos ahora, era un poco conspiranoico, ¿no? Y pensó que es que colegas suyos que no le querían bien le habían dicho al Papa que, bueno, que lo hiciera para verle fracasar. Entonces él no quería fracasar.
Sin embargo, bueno, pues luego al final o le convence, no se convence y al final empieza a hacer los frescos. Claro, para poder hacer pintar el techo, pues imaginaros, a ver cómo iba a ser. Andamios. No podía poner andamios porque la Capilla Sixtina tenía que seguir pues con sus misas y sus temas, ¿no? Entonces, por lo visto dicen que el arquitecto del Papa, que se llamaba Donato Bramante, dijo, nada, aquí ponemos unas cuerdecitas del techo, las ponemos y tal, y ya tenemos el andamio. Miguel Ángel dijo que no, porque dijo que entonces cuando terminara, pues quedarían ahí los agujeritos, y de ninguna manera. Él se construyó su propio andamio, que comentan que, bueno, unas veces pintaba de rodillas, otras veces tenía que pintar tumbado. Luego después, el juicio final fue pintado entre 1536 y 41, el 1541, tras el saqueo de Roma en el 1527. Era cuando las fuerzas mercenarias del Sacro Imperio Romano, que terminaron con el Renacimiento romano poco antes del Concilio de Trento. El trabajo fue hecho, ahí lo tenemos, el trabajo fue hecho en una gran escala, ocupa prácticamente toda la pared este situada tras el altar de la capilla. En el juicio, Miguel Ángel lo que hace es que representa la venida de Cristo en el Apocalipsis. Las almas están allí, suben y bajan, son juzgadas. Todo eso es un tema increíble. Hay una cosa que sí que es muy importante, y es que al fondo, en el fondo del fresco, hay unas, como si dijéramos, está un poco inclinado hacia adelante, o tienen esa sensación de que están inclinados, y eso Miguel Ángel lo hizo con la idea de que el espectador que lo viera, pues se diera cuenta y tuviera un respeto o mucho temor a Dios. O sea, que se ve que ahí había un poquito esa inclinación. Luego después, si nos damos cuenta, todo lo que pintó en ese momento, o sea, eran figuras muy musculosas, era como un poco, bueno, como muy fuertes y como algo torturadas, podríamos decir. Incluso la Virgen, que está justo al lado de Jesús, era, bueno, pues como estaba un poquito como encogida. El juicio final, bueno, esto es lo que después cuentan, cuando esto ha sido muy comentado, porque una vez que él termina, el cardenal, que se llamaba Prieto Carafa, discute con Miguel Ángel, porque Miguel Ángel había pintado todas las figuras desnudas. Entonces, claro, el cardenal dice que de ninguna manera, que eso se puede hacer en un baño público, se puede hacer en una taberna, pero no en un sitio papal. Entonces le dice que no. Entonces, eso se conoce como la campaña de la hoja. ¿Qué ocurre? Que Miguel Ángel dice que de ninguna de las maneras, y lo que hace para vengarse, porque el cardenal era RQR, le representa en un fresco como Minos, el juez del infierno. Claro, cuando se entera el cardenal, imagínate, se va rápidamente a chivar al Papa. Me ha puesto en el fresco como tal y como cual. Y el Papa, muy diplomático, dijo, no, yo bastante tengo, mi jurisdicción la tengo en la tierra, yo en el cielo, pero yo en el infierno. Total, que al final esto se quedó, que bueno, eso siguió estando ahí el retrato, y mandaron a un pintor para que tapara esas esculturas. En un momento determinado le llamaban, me parece que le ponían así el seudónimo del Bragado, porque iba tapando tipo con las bragas. Pero sin embargo luego pasó, el artista se llamaba Daniel de Volterra y pasó con el seudónimo de El Pinta Calzones. Pintó todos los calzones y entonces ya, todos bien. Claro, no podemos hablar de la Capilla Sixtina sin hablar muy rápidamente de la creación de Adán. Miguel Ángel bueno, tarda 16 días en completar todo esto, y Miguel Ángel pinta, realmente él se inspira en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, a mí lo que me llamó la atención son, claro, Dios Padre llega para infundir, o sea, quiere crear al hombre y le quiere dar la vida con el dedo. Sin embargo, los dedos no llegan a tocarse. Si os dais cuenta, el Padre, Dios, viene rodeado de sus ángeles, los más pequeños creo que se llamaban Pitus, y viene, sin embargo, vemos a Adán como si se acabara de despertar de la siesta, viene cansado. La mano es una mano flácida, sin embargo, la mano del Creador, de Dios Padre, es una mano fuerte que tiene fuerza. Realmente Él le va a dar el soplo divino de la vida, o sea, le va a dar el alma.
esta escena es increíble. ¿Y qué os puedo contar de estas dos maravillas, que es la Piedad y el David? De la Piedad os lo cuento muy rápido porque, bueno, yo creo que todos lo hemos visto. Cada vez que vemos una piedad esculpida por algún escultor, siempre vemos la angustia en la cara de la Virgen, la angustia, el dolor, porque claro, acaban de matar a su hijo. Cuando tiene al hijo en brazos, el hijo tiene signos de maltrato, de angustia. Sin embargo, aquí Leonardo, si os dais cuenta, nos ha esculpido una Virgen muy serena, muy tranquila, pero sobre todo con cara de niña. Mirar como la mano está sujetando como si fuera su hijo que estaba dormido. En ningún momento la figura de Cristo tiene ninguna herida, es como si estuviera durmiendo, pero sin embargo se le ve un hombre adulto, en cambio a ella se le ve muy niña. Bueno, lo que quiso, o por lo menos eso es lo que queremos, que ha querido transmitirnos Miguel Ángel, es un poco el impacto de la muerte, que no hay que verla con dolor, sino bueno, se supone que vamos a otro sitio más feliz. Esta creo que fue la única escultura que firmó firmó Miguel Ángel con su nombre. Y de David os puedo decir que bueno, yo la he visto y es espectacular, increíble, es de una belleza fuera de lo común. El David mide 4 metros con 10 centímetros y, como todos sabéis, en la mano tiene una horda. Representa al rey David bíblico en un momentito antes de enfrentarse con Goliat. Esta estatua fue acogida como símbolo de la República de Florencia. Hablamos muy rápidamente de Rafael, aunque merecía la pena quedarnos mucho tiempo con Rafael. Bueno, Rafael fue un pintor, arquitecto italiano. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes a la arquitectura y también como inspector de antigüedades se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos. Contaros rápidamente que Rafael nació un Viernes Santo y murió un Viernes Santo, con 37 años. Fue una vida muy corta, pero una vida, bueno, pues que no una gran obra, pero sí tenía mucho. Además, parte de su obra está en los museos del Vaticano, más que nada porque decoró los frescos de las habitaciones conocidas como las estancias de Rafael. No podemos hablar de Rafael sin hablar de la transfiguración de Jesús, el rompimiento de gloria. Jesús está acompañado aquí por Moisés y por Elías. Luego tenemos los apóstoles, que era Pedro, Santiago y Juan el Evangelista. El resto son los apóstoles que, si os dais cuenta, uno está como señalando a un niño, este niño pequeñito, le señalan, le llaman a Dios. ¿Por qué? Pues porque este niño decían que estaba endemoniado, el demonio se había metido dentro de él. Y lo que ocurría era, como todos sabemos, que en ese momento el muchacho lo que tenía era un ataque epiléptico. El niño era epiléptico y, sin embargo, ya sabéis que en aquella época pues todo lo que era un poco así pues era epiléptico. Pero lo más importante es mirar cómo consigue, Jesús viene flotando, bueno, pero imaginaros lo difícil que puede ser para poder, claro, viene en contra del aire, con lo cual las ropas, la túnica se le pega al cuerpo. Imaginaros lo difícil que es hacer cada una de estas arruguitas o las arruguitas de esta señora que está de rodillas. Y sobre todo la perspectiva. En el triunfo de Galatea, Rafael interpreta que Galatea es más del amor puro y no de la pasión sexual. Galatea nunca sucumbe a la tentación. Las Nereidas, que son todas estas, eran criaturas marinas y Rafael nos presenta a Galatea en el mar rodeada de criaturas marinas, pero también hay tritones, Nereidas, centauros, que son víctimas de estas flechitas que lanzan los cúpidos celestes, Bueno, pues aquí, en el momento que lanzan las flechas, todo el mundo se vuelve loco de amor, de pasión, de sexo, de goce, tacatá. Sin embargo, Galatea mantiene el equilibrio y es la única que conserva el amor puro, el amor platónico. Galatea, como veis, viene
en una concha conducida por dos delfines. Pero mirar qué perspectiva, cómo ha conseguido hacer esos planos. Este cuadro, a mí cuando lo vi, estuve a punto de no ponerlo, pero me parecía muy, muy interesante. Quizá porque atrás, ya. Quizá porque, si os dais cuenta, mirar qué color, más azul, más vivo, más... Y sin embargo, aquí utiliza el rojo, el negro, pero sin embargo pintan de esta parte, o sea, hace un triángulo. El vértice de este cuadro, el centro es el anillo, porque es el desposorio de la Virgen, cuando San José le entrega el anillo a la Virgen. Pero el centro es el vértice del templo. Este cuadro representa el desposorio de la Virgen. Vamos a ver, la Virgen se supone que vivía en un templo con 7 vírgenes. Entonces, aquí tenemos 5 de las vírgenes que compartían la vida con ella. Los sacerdotes deciden que ya con 14 años tienen que buscarle un esposo que cuide de su virginidad, etc. Y lo que hacen es que convocan a todos los viudos de la casa de David. Pero les dan una varita, les dan una vara, un bastón, lo que fuera, ¿no? Y ese bastón es el que va a decir cuál es el elegido, porque tiene que pasar algo. ¿Y qué pasa? Pues que en el momento que llegan, el bastón que llevaba San José, que encima era el más longevo de todos, florece, con lo cual era el elegido. Y por eso le da el anillo a la Virgen. ¿Qué ocurre? Que este otro pretendiente, pues no le gusta y rompe la varita. ¿Qué destaca de este cuadro? Pues prácticamente destaca todo, o sea, sobre todo cómo consigue esta perspectiva, este color entre rojos, negros, pero están todos, rompe un poco la perspectiva del cuadro el pretendiente primero, el que rompe la varita. Y luego, si os dais cuenta, la Virgen está excesivamente inclinada, con un cuello excesivamente largo. Ese cuello, por mucho que estiremos, pues no lo tenemos. Y también San José inclina mucho. Estos dicen que esta inclinación es una... Bueno, pues digamos que se asemeja mucho de Botticelli, que Botticelli sí que los pintaba así. Hablamos un poquito de Tiziano porque vamos muy rápido. Tiziano, si estuviera aquí nuestro amigo Eduardo, Tiziano dice que no existiría el mundo si no existiera Tiziano. Tiziano es uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Sus contemporáneos le decían que era el sol entre las estrellas, en homenaje a la línea final del paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. En cualquier caso, el conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color vivido, luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la historia universal. Si os dais cuenta, a la izquierda, este es la Piedad de Tiziano. Fijaros qué diferencia con lo que hemos visto antes de Miguel Ángel. Aquí, este cuadro, que es increíble, nos muestra el dolor de la Virgen, que tiene abrazado a su hijo, que está muerto. Sin embargo, el cuerpo de Jesús resplandece, tiene luz propia, evidentemente. La Virgen también la pone con un poquito de luz propia. Y este señor que está de rodillas, unos dicen que es Nicomedo y otros dicen que es José de Arimatea. Esto es lo que dicen. Pero lo que es cierto es que esta obra fue la última que pintó Tiziano y la estaba pintando porque la quería para su tumba. Como no llegó a terminarla, la terminó Jacobo Palma el Joven. Pero es una obra realmente increíble. Venus y Adonis. Pues Venus y Adonis, estos cuadros eran, Tiziano no solamente pintó uno de la mitología, sino que pintó varios, creo que fueron exactamente 5, y se llamaban de las poesías. Esto fue todo un encargo de Felipe II, que encargó a Tiziano para decorar las estancias privadas del monarca en el Alcázar de Madrid. El encargo consistía en que tenía que hacer pinturas de la temática mitológica basadas en la metamorfosis de Ovilo. Él pintó varios, insisto.
Pintó también, aparte de Venus y Adonis, pintó también a Perseo y Andrómeda, a Diana y tal. Bien. ¿Qué ocurre? Que cada pintor, aunque quiera pintar esa metamorfosis, quiera pintar, pero luego él pinta lo que le sale de dentro, porque realmente el tema de lo que es Venus y Adonis era que Venus, en un momento determinado, aquí está el Cupido, le lanza una flechita que la da así, plas, le ha dado, y ella se enamora perdidamente de Adonis. Claro, al enamorarse perdidamente de Adonis no quiere perderlo, y entonces se pasa la vida, no quiere que se vaya, quiere que esté con ella, porque, claro, Adonis es cazador, se va de caza y tal. Bueno, al final lo que ocurre es que, bueno, pues Adonis se va, llega un ciervo, le mata y tal, y Venus no puede soportar el dolor. De hecho, dicen que de la sangre ella hizo crecer la flor de Andrómeda. Pero eso es la leyenda, esa es la meta. Pero sin embargo Tiziano dijo que no, que él no iba a pintar eso, y entonces lo que pintó fue a Venus agarrada fuertemente a Adonis, diciéndole que por favor no se vaya. Esto es lo que representa, porque no quiere perderle. Entonces lo único que hace es retenerlo y que Adonis oiga sus consejos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esta escena, lógicamente, además de añadir este dramatismo, porque mira el dramatismo que tiene, sin embargo, no fue un escándalo en aquella época, un escándalo porque en aquella época no estaba bien visto que fuera una mujer la que tuviera la iniciativa de agarrar a un hombre y decirle, bueno, hasta ahí podíamos llegar. Y esto fue un verdadero escándalo. En la Asunción, este cuadro es increíble, increíble, porque es la obra más espectacular, sorprendente y revolucionaria. ¿Por qué? Porque el movimiento ascendente de la Virgen. Aquí, si os dais cuenta, hay 3 planos. 3. Aquí tenemos discípulos, gente que la llama, que no, con los brazos extendidos, apóstoles. Luego tenemos el plano de la Virgen ascendiendo a los cielos con sus pitus que bueno, pues que la están subiendo, pero sin embargo arriba tenemos al Dios Padre que la está esperando, pero la perspectiva, los claroscuros son los que le hacen los 3 planos. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado la Virgen es como cuando yo digo, sí, me voy, pero me quedo, me quiero ir, pero en fin, ella no sabe, pero imaginaros, quiere subir, pero al mismo tiempo también tiene la parte terrestre. Fue el Papa Pío XII quien definió el dogma de la Asunción en el 1950 y puso la virginidad perpetua de María entre los motivos de su elevación anticipada a los cielos, en cuerpo y alma, claro. Pero imaginaros, o sea, la grandiosidad de este cuadro. Mirar el claroscuro de aquí, bueno, increíble. Y hablamos muy rápidamente de la Venus de Urbino. La Venus de Urbino, el hijo del duque de Urbino, le encarga a Tiziano que quiere un cuadro tal. Y realmente lo que vemos aquí es una joven, bueno, muy relajada, prácticamente desnuda, con sus frutitas. Está en un palacete de Venecia, eso lo sabemos todos. Sin embargo, fijaros, se ve a través de la ventana, vemos un poco la laguna, y a través del árbol, o sea, también vemos un poco el cielo. Pero fijaros qué curioso, aquí está bueno, un arcón, yo creo que se llama, realmente recibe el nombre de arcón de boda. Sin embargo, la niña está de rodillas, de espalda, parece que está, bueno, pues con el mito de Pandora, buscando en la caja de Pandora. La criada está ahí mirándolo. Y uno de los detalles, aparte de la belleza del cuadro, uno de los detalles es que hay un perrito con ella. Esto significa que si hay este animalito, ella es una mujer real, no es una diosa. Y si el perrito está a su lado, es la alegoría a la fidelidad. Pero sin embargo, el perrito está dormido, o sea, tampoco está ahí muy eso. Pero bueno, es un cuadro espectacular que dicen que estaba inspirado en la Venus dormida de Giovanni. Pasamos a Sandro Botticelli. No podíamos terminar la presentación sin hablar de Sandro Botticelli. Botticelli pertenece a su vez a la tercera generación cuatrocentista. Bueno, la vida y el éxito de Botticelli estuvo basado principalmente en la producción de Madonas.
estas son las imágenes de la Virgen. La mayor parte de su obra fue, de hecho, pintura religiosa. La reputación luego póstuma de Botticelli perdió un poco, pero bueno, gracias a Dios volvió otra vez a subir porque era increíble. El famoso cuadro de la primavera, ¿quién no lo ha visto y quién no hemos hablado? Las tres gracias, la primavera. La belleza tierna y delicada de Simonetta Vespuri. Y Botticelli, el artista, trabaja para la familia Medellín y Sandro lo que hace es que pues le encargan sus esos y él hace sus encargos. La primavera fue encargada por Lorenzo de Francesco de Medellín. Una de las cosas, aparte de la belleza, utilizó para pintar exactamente 200 especies botánicas que existen en la Toscana. O sea, él, todo lo que... a mí este cuadro, quizá porque yo no lo había visto muchas veces, lo ves, pero no lo ves mucho. Es Venus y Marte. Aquí representa el amor ilícito entre los dioses. Fue el primer artista, Sandro Botticelli, que hizo pleno uso de la mitología clásica. Los dioses paganos siempre nos producen fascinación incluso a día de hoy. Y sobre todo porque esos aires que tienen, como aires despreocupados, hedonistas. Y aquí había una frase que a mí me gustó mucho y decía: el hombre está mucho más cerca de sí mismo cuando alcanza la seriedad de un niño que juega. Bueno, aquí los niños juegan, pero bueno, este niño tiene cuernecitos, ¿eh? O sea, en fin. Pero fijaros qué belleza, ella, qué serenidad, qué placidez, qué heroísmo. Y él se está echando una siesta maravillosa, o sea. A mí este cuadro me impactó mucho porque la adoración a los reyes decían que está basado en un momento determinado. No sé cómo se llama, a ver, el nacimiento de Venus, donde lo tengo, la adoración de los reyes. Se me ha pasado una hoja, ¿eh? Esto es el directo. La Epifanía es un tema muy de moda en la Toscana y Botticelli lo trata en diversas ocasiones. Bueno, también es verdad que, como siempre hemos dicho, si los mecenas, los papas son los que tienen el dinero y la aristocracia, pues los pintores pintan lo que les encargan. Bueno, pues un señor, Gaspar de Lama, es el que le encarga esta Epifanía a Sandro Botticelli. Pero resulta que dicen que este era un poco pelota con los Medici, y entonces dicen: no, pinta la Epifanía, pero tienes que pintar a los reyes, que son los Medici. Claro, ¿qué ocurre? Que los pinta. Mirad, este señor mayor es Cosimo, que es el abuelo. Le sigue su hijo, que debe ser este, y por último su nieto Lorenzo. O sea, los tres reyes que adoran a Cristo son de los Medici. Y curiosamente, a mí esto también me recuerda a un pintor nuestro, curiosamente Botticelli se retrata también, se pinta también, y también pinta a Gaspar de Lama, que es este. Son los dos que están mirando, si os dais cuenta, todos están mirando, bien, adorando al niño, hablando entre ellos, pero estas dos figuras, Botticelli y Lama, son los únicos que están mirando al espectador. O sea, es como diciendo que aquí estoy yo, chicos. Y el nacimiento de Venus, lo más maravilloso del mundo. A mí es una de las cosas que más me llaman la atención, sobre todo. Pero aquí hay algo donde Botticelli consigue poner, todos los artistas realmente se fijan en algo para poner esa escena. Bueno, pues en un momento determinado, Botticelli consigue poner fin al problema de cómo distribuir las figuras, y este problema se debe a que él hace un concepto completamente diferente. El cuadro tiene que ser el espejo de lo que estás viendo. Bueno, pues él no lo hace realidad, y lo que hace Botticelli es que resuelve tomándose libertades con la naturaleza para dotar de belleza al cuadro. O sea, me explico, que es lo que más o menos... ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, dentro de esta belleza, si os dais cuenta, ¿no veis que tiene el cuello excesivamente largo?
O sea, eso es un tema de Botticelli. Ya sabéis que también en la otra, en los desposorios de la Virgen, también era un poco esa influencia. El cuello es demasiado largo y una persona no gira la cabeza así, porque es imposible. Pero os dais cuenta también que los hombros están excesivamente caídos. Este no tanto, pero fijaros dónde tiene este. O sea, yo no sé si se ha roto todo el hombre y se ha quedado así. Pero imaginaros, y fijaros dónde tiene la mano. O sea, está totalmente... Pero sin embargo, a lo mejor esto es lo que ha dado esta belleza tan espectacular al cuadro. O sea, bueno, pues que lo sepáis. Vamos a hablar ya muy rápido porque estamos terminando de Durero. Durero, Alberto Durero era, bueno, fue un niño prodigio. De entrada, con 7, 8 años, ya hacía dibujos en metal, quizá por la influencia de su padre, que su padre era orfebre, y bueno, pues él tuvo esa influencia. Fue famoso en media Europa antes de cumplir los 30 años, que ya es difícil, gracias al éxito de una serie de xilografías del Apocalipsis. Ejerció una influencia determinante en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como los Países Bajos, etc. Maestros italianos de la altura de Rafael, de Tiziano, incluso de Leonardo da Vinci, le nombraban en el sentido de que admiraban su obra. Y esta es una litografía de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Imaginaros, para ir esculpiendo esto, tiqui tiqui, bueno, pues imaginaros. Y ya, bueno, pues tenemos a Donatello. Donatello es, bueno, pues fue artista, pintor, escultor italiano y era increíble, o sea, también tenía bueno, pues esa virtud. Él desarrolló el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano. O sea, él trabajó ese tema. Esto en su momento se denominaba con el nombre de ischiato, es decir, relieve aplanado y aplastado. Aquí tenemos también el martirio de San Juan. Bueno, os puedo contar una anécdota que se la contaba a Rosalía cuando venía para acá y haciendo las diapositivas a la persona que me ayudaba, dije, oye, ponme el tal. Y yo el otro día, ayer lo veía y decía, pues esto no es el martirio de San Juan, total. Le digo, oye, quítamelo. Y dice, pero ¿qué más te daba si es el mismo martirio? Hombre, pero no lo ha hecho Donatello, me has puesto otro. Pero esto es el de San Juan. Esta cruz es la cruz de madera policromada, increíble. Fijaros cómo muestra la angustia, el dolor de la tortura. Lo acaban de meter la lanza. Increíble, increíble cómo se puede hacer en madera policromada una escultura de este tipo. Y aquí tengo a mi Magdalena penitente. Rosalía decía el otro día que estábamos en casa, y a mí no me gusta nada tal, pero es que a mí me gusta mucho y me gusta María Magdalena porque es una escultura de madera que la realizó alrededor de 1440. Donatello, en aquella época, cuando esculpía, siempre esculpía a nivel psicológico lo que él pensaba que era esa persona. Entonces ponía sus connotaciones psicológicas. ¿Qué ocurre? Que cuando esculpe a María Magdalena, él sabe que una vez que muere Cristo, que muere Jesús, bueno, pues Magdalena se va, bueno, en fin, hace penitencia, según por los pecados que ella había cometido y tal. Claro, es una mujer que con el paso del tiempo se deja y él la pinta ya una Magdalena penitente porque sigue rezando, pero sin embargo ya ajada, de más edad. Pero sobre todo yo pregunto, o sea, ¿de verdad estaba purgando sus pecados o era porque Jesús había muerto y ella le quería? O sea, pero él, Donatello lo que hace es que la muestra, pues bueno, de una forma, pero sobre todo la sigue mostrando penitente. Bueno, este es Donatello, una escultura increíble, increíble. Y ya para terminar, pues bueno, abrimos una ventanita para el Renacimiento español, ¿no? Entonces, el Renacimiento de España llegó un poquito más tarde y se caracterizó por la fusión de estilos artísticos. La influencia de la Italia renacentista se entrelaza con las tradiciones góticas y mudéjar españolas, creando una combinación única de formas técnicas y motivos artísticos.
El inicio del Renacimiento en España está ligado a la vida histórico-política de la monarquía de los Reyes Católicos. Los pintores, hubo muchos pintores que destacaron, pero desde luego de ninguna manera destacó de la forma que destacó el Greco. Que ya sabéis que cuando se van todos con el Quinquecento a Roma, sí que es verdad que el Greco llega y bueno, pues le dieron, vamos, en fin, que no podía estar en Roma y que no mecenas y qué tal, y que le volvieron a mandar a Toledo. Es que Toledo es mucho Toledo. Y sin embargo, fijaros el Greco con el entierro del conde de Orgaz, como es, bueno, una auténtica maravilla, y lo digo yo que soy toledana, ¿eh? Y con esto, pues bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado mucho, y pues todas esas cosas. Punto.